Hola, mi nombre es Santiago Mercaderas y en esta presentación voy a hablar sobre la dignidad humana, un concepto que hoy en día es fundamental para entender los derechos humanos y el propio funcionamiento del Estado mexicano. El diccionario panhispánico del español jurídico lo define como 1. Dignidad humana como cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales junto al libre desarrollo de la personalidad, que precisamente por este fundamento son inviolables e inalienables. 2. Dignidad humana como valor del hombre y fin supremo de todo el derecho y acción del Estado. 3. Dignidad humana como límite mínimo e indisponible a la regulación de los derechos fundamentales que debe ser protegido. 4. Dignidad humana como fundamento de los derechos fundamentales, del orden político y de la paz social. Esto significa que la dignidad humana no depende de méritos, condiciones sociales, económicas o culturales. Es un valor que reside en toda persona y que el Estado está obligado a respetar y proteger, como mínimo en cualquier regulación o actuación. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo conceptualiza como un bien jurídico fundamental, cual reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna, siendo este el principio del cual los demás derechos emanan. En ese sentido, podemos identificar varios puntos clave que permiten entender por qué se le considera el valor supremo dentro del derecho. 1. Es intrínseco al ser humano. 2. Representa el mínimo derecho. 3. Es un fundamento universal. 4. Es el fin último del derecho. Y 5. Es inviolable y inalienable. La dignidad humana abarca distintos aspectos: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Muchas de las problemáticas que enfrenta el derecho actualmente están directamente relacionadas con la protección o falta de protección de la dignidad humana y los derechos que emanan de esta. Por ejemplo, todavía existen formas de discriminación basadas en el origen étnico o en la situación económica de las personas. También vemos casos en los que las comunidades enteras, como los pueblos indígenas o distintos grupos LGTB, enfrentan desigualdad en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la posibilidad de construir su propio proyecto de vida, ya sea por descuido del Estado o por discriminación directa. La dignidad humana también exige que el Estado actúe con igualdad de género. Esto es especialmente importante en áreas como el derecho familiar, donde es indispensable que el juzgador aplique perspectiva de género para evitar decisiones influenciadas por estereotipos culturales. En todos los casos, los que se afectan no es solamente un derecho aislado, sino la dignidad de la persona en su conjunto. Un punto crucial en la evolución de la dignidad humana en México fue la reforma constitucional de 2011. Antes de esta reforma, la dignidad humana estaba presente, pero más bien como un valor implícito que se interpretaba a partir de la idea de derechos del individuo en el artículo 1 constitucional. Sin embargo, a partir del 6 de junio de 2011 se sustituyó la palabra individuo por persona y además se reconoció expresamente que los tratados internacionales formaban parte del bloque de derechos humanos. Esto marcó un cambio profundo. La dignidad humana dejó de ser solo una idea moral que se suponía detrás del texto constitucional para entonces convertirse en un principio explícito que irradia e inspira a todas las leyes, instituciones y decisiones judiciales. En otras palabras, se volvió el espíritu que ordena y guía todo el Estado mexicano. En conclusión, la dignidad humana ha pasado de ser un concepto implícito a consolidarse como uno de los pilares centrales del derecho mexicano. Sus alcances abarcan todas las ramas del derecho y su función es garantizar que cada persona sea reconocida como un fin en sí misma y no como un medio. Hoy, eje guía de las actuaciones del Estado y que sustenta la protección de todos los derechos humanos en México. Muchas gracias por su atención.